Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Viking Rise y en este caso vamos a estar viendo muchas cosas que hay varias que capaz que ya sepas y otras que no, ¿sí? Recuerden que yo todos estos videos los hago desde mi experiencia totalmente noob de este tipo de juego, obviamente que hay gente que viene jugando juegos de este mismo estilo de otros nombres y es todo muy más o menos parecido y ya saben más o menos cómo funciona, pero yo hablo desde mi experiencia, primera vez que juego un juego de este estilo y que me está encantando y veo muchas cosas y aprendo muchas cosas todos los días, así que es la idea que todo lo que yo aprendo tratar de transmitírselo a todos ustedes y más que nada a esos jugadores que está pasando igual que a mí que son novatos en este estilo y entonces les sirven mis videos para aprender, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like y compartir para que muchos noobs como yo sigan aprendiendo, así que vámonos para el juego. Bien gente, estamos acá dentro del juego y lo primero que quiero decir es que vayan a mi Discord. Si recuerden, en Discord, acá abajo en la descripción tienen el link para entrar. Tenemos una comunidad, somos muchos. Recuerden, sí, juego principal obviamente de mi canal es Frostborn. Y si ustedes van acá a la izquierda van a poder ver canales distintos. Y acá abajo tenemos los que son de Viking Rise. ¿Sí? Viking Rise. Tenemos información de código, todos los códigos que estén activos lo vamos a estar subiendo acá. Tenemos el gremio o el chat general donde todos podemos hablar y compartir experiencias si no hace falta en que sea de mi servidor o de mi clan. Y tenemos la tribu, si bueno, este es clase exclusivo de mi clan. ¿Sí? Si están en el servidor 26 si quieren entrar, nos escriben por privado o nos escriben al gremio. Y tenemos este canal que al momento de estar viendo este video ya debería estar habilitado, que es un canal de tips y de sugerencias o de consejos. ¿Sí? Obviamente tengo que agradecer mucho a Lautaro una vez más, que es el que nos pasó toda esta información, y a César, que es el que recibió toda esta información, resumió y fue posteando acá algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas ya la vimos en videos anteriores, otras la vamos a estar mencionando ahora. ¿En qué podemos gastar las gemas? Obviamente que todo lo que es gemas tenemos, o lo que era, bueno, al momento de estar viendo de nuevo este video, que es este evento que le quedan 6 días en caso de que no lo hayan reclamado. Ustedes lo que hacían eran comprar estos paquetes que le daban estas cosas a la izquierda y después en una cantidad determinada de días se lo devolvían, ¿sí? Una vez que compraban esto, al tantos días se lo devolvían y por ejemplo yo compré el último, el de 15.000 gemas, y en 3 días me van a devolver esas 15.000 gemas. ¿Qué hacemos con esas gemas? Bien, lo importante o lo más importante, que es una de las cosas que me dijo Lautaro y yo no sabía, es venir a la taberna esta de miel. ¿Sí? Entramos acá al mercado y fíjense que nosotros tenemos 3 comerciantes acá, ¿sí? Obviamente que capaz que ustedes no tienen los 3, los van desbloqueando a medida que suben de nivel. Tenemos al tabernero que con cristales nos vendían todas estas cosas y yo dije no compren nada de acá, no es rentable gastar cristales por esto, y me fui y dije sí, compren con esta que por puntos, estas monedas que vamos consiguiendo al hacer misiones, vamos consiguiendo estos fragmentos y estas cositas de buff y de experiencia y demás que sí valen la pena, obviamente dependiendo de la necesidad de cada uno de ustedes. Yo dije compren acá. Y este tercero que dije, la verdad que no entiendo para qué sirve o qué es esto, y bueno, ya en algún momento lo subiremos. Bueno, este es la tienda de la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? La prosperidad es como un prestigio que tenemos nosotros en una comunidad, por decirlo de una manera. Fíjense que yo tengo el nivel de prosperidad actual nivel 4. Estas moneditas de prosperidad las vamos ganando también haciendo misiones en el día a día, así que son estas que tienen una B corta. Entonces nosotros vamos consiguiendo esto a medida que vamos avanzando, pero tenemos la posibilidad de venir acá con este señor y comprar, ¿sí? Entonces ustedes pueden comprar, gastar 1000 gemas por 1000 puntos. Si es una gema, un punto. Obviamente que es caro, sí, pero vale mucho la pena, porque como le digo, yo ahora en 6 días me devuelven esas 15.000 gemas. Yo hoy gasté 7.000 gemas en esto. Y sumé 7.000 puntos de prosperidad, obviamente. Y como le digo, en 15 días en 6 días voy a recibir 15.000 gemas. De esas 15.000 voy a invertir unas 10.000 y me voy a comprar 2 de estos que van a ser 10.000 gemas. Y nosotros usando estos puntos lo que hacemos es aumentar el nivel este de prosperidad, ¿sí? Entonces a medida que vamos subiendo de nivel, nosotros podemos desbloquear. Fíjense que al principio te ofrece esta cosa y a medida que vamos subiendo, vamos consiguiendo más y más beneficios. Entonces, este señor, obviamente que la tienda se reinicia cada cierto tiempo. Acá le quedan 2 días. Nosotros compramos en 2 días esto reinicia. Y tiene muy buenas ofertas. Obviamente que esencia de monstruo que sirve para subir la base militar, 5.000 de madera. Tenemos fragmentos, ¿sí? También que son fragmentos azules, pero 10.000 de madera y podés comprar
la cantidad que quiera, bueno, hasta 30, ¿sí? Entonces estos fragmentos sirven para subir los héroes de azules. Tenemos libro de experiencia, tenemos el cuerno de guerra que para el salón de batalla. Cuando llegue a la prosperidad número 5 voy a poder comprar estas piedras, voy a poder comprar hasta 5, hay que ver cuál es el precio, pero es rentable, ¿sí? Lo mismo que esto, sirve para subir el atalaya yo la tengo que subir, puedo comprar 50. Me lo desbloqueo también a nivel 5, ¿sí? Fíjense que me faltan pocos puntos. Entonces, bueno, esto es para reubicarse, ¿sí? Para poder cambiar la ubicación del mapa. Tiene un 50% de descuento. O sea que esto la verdad que está interesante y es un mercado que yo la verdad que no sabía cómo funcionaba. Y espero que a alguno de ustedes les sirva este dato. Y bueno, obviamente gracias a Lautaro por mencionar eso, ¿no? Entonces, eso es lo que figura ahí. ¿En qué gastar los cristales? Un buen lugar es eso, ¿no? ¿Para qué sirven las tribus? Bueno, las tribus tienen muchos beneficios que son para poder recibir más que nada recursos y puntos extras. ¿Sí? Nosotros cuando estemos en una tribu, nosotros vamos a ir consiguiendo regalos que, no sé, cuando uno mata a un zombie, pum, nos dan regalo. Y vamos consiguiendo regalos y nos vamos desbloqueando madera, piedra y recursos básicos. Cuando entre todos vamos recibiendo estos regalos, conseguimos estas llavecitas que van a abrir un cofre que nos van a dar más regalos. Tenemos un almacén que cada tanto nos va dando recursos. Tenemos una especie de, bueno, obviamente tenemos la tecnología que hace que, por ejemplo, la velocidad de investigación vaya más rápido, entonces nos va a costar menos tiempo investigar, ¿sí? Tenemos, bueno, distintos, ¿no? Esto es más de tribu, pero tenemos distintos beneficios que vamos a ir mejorando en conjunto todos. Y todo esto a donarlo, nosotros lo que podemos hacer es conseguirlo o vamos ganando una medallita que la podemos canjear. Este es el almacén de esto, ¿no? Estoy tratando de buscar la fucking tienda que no la encuentro. Acá, sí, al lado del almacén dice tienda. Si nosotros vamos acá, estas medallas yo tengo 237.000. La vamos consiguiendo a medida que nosotros vamos ayudando a los clanes, a la tribu mejor dicho, y lo podemos usar para comprar acá en la tienda. Si tenemos una tienda de clan que podemos comprar aceleradores, podemos comprar buff de producción, buff de batalla, otros, sí, fíjense que podemos comprar esto, obviamente todavía no me alcanza. Podemos comprar los puntos de prosperidad que le estábamos mencionando y todo esto se consigue obviamente que ayudando a la comunidad, ¿sí? Ahí estamos ayudando. Y por ejemplo, si vamos al mapa global y vamos a una ubicación donde nosotros estamos construyendo estas torres, fíjense que por contribuir en la construcción de una torre, ¿sí? Nosotros vamos a estar ganando también medallitas. Ayudamos a que esta torre se construya más rápido y si ustedes ponen acá, no, perdón, si ustedes ponen en contribuir, fíjense que crédito de construcción de hoy, 0 de 20.000. O sea, nosotros podemos ganar hasta 20.000 puntos contribuyendo en la construcción de esto, ¿sí? Entonces, a medida que haya más gente, la torre se construye más rápido y cada uno de los que construye o mete tropas acá va consiguiendo estas medallitas que sirven para comprar en la tienda. Así que eso es un punto también interesante dentro de esto, ¿no? ¿En qué héroe usar? Eso ya lo vimos en el video anterior, sí, los invito ahí a verlo, se los dejo por acá arriba en caso de que no hayan visto cuál es el héroe que mejor conviene, cómo subir las estrellas, cómo subir las habilidades, todo eso lo mencionamos en el video anterior. Después vamos a hacer, como dije también en el video anterior, videos más detallados de cada héroe, combinaciones y habilidades de cada uno, pero bueno, acá en el Discord pueden venir a ver un resumen de todo eso, ¿sí? ¿Cómo manejo las tropas? Tengan en cuenta que esto es un dato que yo no sabía, que cada tropa tiene, como siempre digo, beneficios hacia otra tropa, ¿sí? Entonces existen 4 tipos de tropas. La infantería, que es el cuerpo a cuerpo, el tanque, por decirlo de una manera, el lancero, el arquero y los porteadores. Y es importante saber que hace más daño más daño. El lancero hace más daño a la infantería, o sea, el que tiene lanza le hace más daño a los tanques. Los de tanque le hacen más daño a los arqueros y todos le hacen más daño a los portadores, ¿sí? Entonces, acá ven el dibujito. El de lanza le hace más daño a este le hace más daño a y este le hace más daño a este. Y todos le hacemos más daño a los portadores. Obviamente que nadie va a ir a pelear a una base con portadores. Esto se usa más que nada para farmeo. Entonces, si vos sos un ejército, o si yo veo que mi rival tiene un ejército de arqueros y yo quiero ir con lanceros, no me conviene porque me va a hacer más daño. En cambio, si yo veo que el rival tiene un ejército de arqueros, bueno, yo siendo tanque le puedo dar pelea a él porque le voy a tener una ventaja, ¿sí? Eso es un pequeño dato muy interesante que yo lo aprendí, por ejemplo, acá, ¿no? Después, otro tips, esto.
el tema de las tropas, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos tropas de distintos colores y lo fuimos mostrando varias veces o lo mostré varias veces en el juego. Y a mí siempre me preguntaba, ¿qué hago con las tropas anteriores? Porque si ustedes van acá, bien, ahí estamos subiendo. Si ustedes van acá, nosotros podemos ver la cantidad de tropas total que tenemos en nuestra, bueno, en el campamento. Sí, hay algunas que ahora no las tengo porque se fueron a la expedición esta que puse acá, que están yendo, no sé, a atacar a quién. Estoy yendo a ayudar a alguien, creo. Ah, estoy yendo a la torre, ¿sí? Pusimos esa a la torre, entonces las tropas que están ahí se fueron, no están. Pero, como le digo, estas que están acá adentro, tenemos eso. Y a mí me pasaba que sigo figurando la de tropa de nivel gris. Y cada tanto, cuando hacemos alguna misión del mapa de esta que son de investigar, bueno, la de investigar no, porque te dan unos recursos. Pero esta de visitar, cuando nosotros seleccionamos, te dice, o querés recursos o querés 50 arqueros. Y yo digo, 50 arqueros, pero ¿para qué me sirve 50 arqueros grises si yo ya fabrico tropa de nivel 2 y estoy a punto de fabricar tropa de nivel 3? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Bueno, te sirve de la siguiente manera. Esperen que termino de seleccionar esto, que nos dan muchos recursitos. El mapa, que lo voy a estar subiendo en otro video. Y esto de acá, comida, listo. Entonces, si nosotros vamos al ejército y vamos, por ejemplo, a los piqueros, ¿sí? Nosotros podemos subir de nivel el edificio, que en este caso ya está al máximo, o podemos desarrollar. Acá, obviamente, nosotros elegimos cuál queremos desarrollar, ¿no? Yo, como le digo, siempre entreno o estoy entrenando gente verde, pero fíjense que yo tengo 1747 piqueros de nivel gris. ¿Y yo qué hago con esta mierda? Si a mí yo ya necesito de esto. Bueno, hay algo que aparece acá a la izquierda que yo tan ciego no lo había visto, que lo que dice es, bueno, mira, vos tenés 1400, 1747 piqueros que son de nivel gris, ¿por qué no los pasás a nivel verde? Bueno, apretamos acá y ahí me dice, transformamos estos piqueros a lancero por comida y los ascendemos. Entonces lo que hacemos es cambiarle la categoría. En vez de fabricar nuevo y tener los grises más nuevos verdes, lo que hacemos es pasar los grises a verde. Entonces la idea es optimizar y potenciar todo un cuartel o un ejército, todo del color verde, y ya los grises dejar de usarlos, ¿sí? Lo mismo con estos que son los farmeadores, que es lo mismo, ¿sí? Fíjese, tengo 3000 de esto y 2000 de esto. Entonces lo mismo, a esto los pasamos a verde, ¿sí? Pasamos de recluta a transportistas. Entonces los ascendemos y entonces en 1 hora 40 vamos a tener los verdes. Y después, bueno, lo mismo me faltan con los tanques, pero pasa que tengo que esperar a que se termine de fabricar esto y ahí pasarlos. Y después el otro tema va a ser en el sentido de qué tropas entrenar hoy y cuáles no. Porque si ustedes pueden ver acá, bueno, en este caso tengo 6 porque están acá, los otros se fueron, pero tengo 1200 de esto. O por ejemplo acá que se vio en los transportistas, tengo 3600 de esto y 1700 de esto. ¿Para qué quiero tanto si yo no farmeo? Sí, si yo cuando voy a una zona de farmeo a buscar cualquier recurso y digo, bueno, vamos a recolectar, voy a mandar a mi team que tengo de recolección. Y fíjense que solamente lleva 3600, ¿sí? No tengo capacidad para mucho más. ¿Puedo llevar donde están los otros? Bueno, no están porque se están... Acá los recluta. Podemos llevar así, ¿sí? Y lo que voy a estar haciendo es tener una carga máxima de 109. Pero obviamente que bueno, hay que ver si me sirve tener tantos o seguir fabricando de esto o no, ¿sí? Al momento siempre uno al inicio lo hace y dice, bueno, tengo el cuartel vacío, me pongo a fabricar más. Pero si ya tenés 5000, 10000, 8000, deja de fabricar de eso y ocupate de lo que vas a usar. Lo mismo, si yo soy tanque, no voy a estar fabricando arqueros y tener 50.000 arqueros nada más que para tener más poder y tener los 50.000 arqueros ahí que no voy a usar nunca. O así lo veo yo o así lo entiendo yo. Si cualquier cosa me lo dejan en comentarios si me estoy equivocando. Y entonces otro tema que yo no sabía, que era este de pasar de grises a verde, que es un dato muy muy interesante que lo aprendí hoy y dije, bueno, estas cosas las tengo que comunicar, ¿no? Entonces, sí, bueno, si vos sos un jugador nuevo de este estilo de juego y estás aprendiendo con estas cosas que te estoy mencionando, o si hay algo de todo esto que es nuevo y no lo sabías, te invito a dejar like y a compartir el video. Y te recuerdo que podés ir a ver el video que subimos el otro día, que es
Este que está acá aumenta tu poder, cosas diarias que tenés que hacer. Esas son cosas diarias que yo no las dije en este video, que son cosas básicas de todos los días, pero hay cosas que capaz que vos tampoco conoces, que sos nuevo jugador, así que te invito a ver este video de aumenta tu poder, que son, como digo, cositas diarias que tenemos que hacer todos los días y capaz que hay algunas que se te pasó por encima. Y últimos dos cositas que ahora sí ya termino el video son, primero, quiero que sepas que este juego, como le digo, hay cosas que te sorprenden día a día, y si sos nuevo en este estilo de juego, que sepas de que hay muchas cosas que tiene el juego, que están por venir, que van a venir más adelante, mejor dicho, y que si sos nuevo como yo y no sabías, vamos a tener una herrería donde vamos a poder fabricar armas y una fundición donde vamos a poder forjar cosas. La verdad que tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, yo el otro día cuando abrí unos equipos y me dieron estas telas, yo dije, ¿para qué carajo me sirve todo esto? Y bueno, es que esto justamente se va a usar en la forja para hacer un arma. Entonces capaz que yo quiera hacer un arma y me va a pedir distintos recursos de estos para poder hacer eso. Y nosotros lo que hacemos es lo mismo, ¿sí? Los tableros con eso los fundimos a verde, los verdes los fundimos a azules y así a legendario. Y estos son materiales que me van a pedir para después hacer armas. Que todo eso va a ser para potenciar aún más a los héroes y poder ropa y armadura, ¿sí? Y otra cosa que es la última, que es el tema de que tenemos muchos eventos. Fíjense que tenemos eventos que ya van terminando, ¿sí? Y acá tenemos todo un almanaque donde vamos a ir viendo, ¿sí? Nosotros estamos en este día viernes. La Ley de la Selva es un evento que me voló la cabeza. Yo no sabía que eso existía en este juego, que es un estilo LOL, 4 jugadores en un mismo mapa. Tenemos que ir farmeando bichos, que tenemos que ir. No llegué a hacer video porque, bueno, ya estamos recién empezando y no quería tampoco atormentar con tantas cosas, pero fue un evento que me gustó mucho y que está terminando, ¿sí? Tenemos estos 3 eventos que están terminando hoy. Los paquetes de rebaja, que es eso que sigue. El cuerno vikingo es un pase de temporada, ¿sí? Una especie de pase de temporada que pueden comprar y desbloquear. Pero no dura mucho, sí, duran un par de días nada más. Y tenemos entonces en cosas que están por venir, ¿sí? El desarrollo dirigido, que es algo que me va a dar 500 diamantes con suerte, si hay que ver qué pasa. La rueda de la fortuna, que podemos llegar a sacar cositas interesantes. O sea, que esto también está bueno y es interesante ver esto, ¿sí? Porque vos decís, por ejemplo, este reúne suministro. Es un evento que duró solamente un día nada más, duró 2 días. Y es un evento que te da muchas cosas, que yo lo acabo de terminar. Le queda 53 minutos al momento de estar grabando este video. Seguramente cuando lo vean ya este evento ya no termina, ya no está más. Y es un evento que, como digo, te daba muchas cosas interesantes y lo único que teníamos que hacer era farmear. Entonces son cosas que están buenas a ver y está bueno que ustedes conozcan, y es bueno que vayan viendo este almanaque acá para saber qué hacer. Porque, como digo, tenemos muchas misiones diarias que nosotros vamos haciendo, que no nos damos cuenta y la vamos haciendo, que son todas estas misiones diarias que tenemos acá. Tenemos las misiones de capítulo, que es el modo historia, por decir una manera, y tenemos las misiones secundarias, que son estas que están acá. Y nosotros, yo estas, por ejemplo, las misiones diarias las hago sin darme cuenta, y las misiones estas también las hago sin darme cuenta. Pero si vos estás disponible, estás al pedo, por no decir otra cosa, entonces voy a decir, bueno, mira, tengo que entrenar 50.000 unidades de piquero. Yo la verdad que no estoy entrenando, pues no los uso, pero bueno, estoy cerca. Y hacemos 25.000 unidades y me llevo esto, ¿sí? Entonces son misiones secundarias que tenés ahí, que tenés un montón de misiones secundarias que en algún momento la vas a completar. Pero si las querés decir, no sé, yo necesito 200 cristales porque necesito, bueno, esto es difícil subirlo, pero lo voy a hacer ahora ya porque estoy disponible, lo puedo hacer y lo hago, ¿sí? Como me pasó a mí con la del farmeo. Yo la verdad que las misiones de farmeo, 5 millones, yo tenía 2 y faltaban 3 horas para que termine, y agarré, me puse todo de full farmeo, metí buff de farmeo y los mandé a todos a farmear, y tuve 3 grupitos ahí farmeando y llegué a sumar eso, y me llevé una piedra de invocación que la vamos a usar en este momento para terminar el directo de forma épica. Un héroe legendario, 3 2 1 y... bueno, salió. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo video. Me dejan acá abajo en comentarios qué opinan de esto, en qué le gusta, qué no le gusta, qué le gustaría que suba. Y obviamente que si me ayudan a compartir sería de mucha ayuda. Un besito grande para todos ustedes, los quiero y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.